Bien. Bueno, 4, 8, conmigo 9 personitas estamos en la reunión, son las 2 y 2. Bien, recordemos entonces que en esta semana ya comenzamos las clases y que precisamente en su correo, los que me enviaron, ya les llegó la invitación. Desde hace ratico le llegó la invitación para la clase del día de hoy y la próxima clase, un segundito que soy más malo para los horarios, del día miércoles. Del día miércoles, ¿verdad? De esta semana. Y luego en la semana del 8 al 12, de lunes a viernes, estaríamos enviando la segunda actividad. Yo usualmente se las envío o el sábado en la tarde o el domingo bien temprano, con el objetivo de que usted tenga mucho más tiempo, aunque yo sé que hay otras actividades, pero ese fue inicialmente nuestro acuerdo, ¿verdad? Hay estudiantes que no han enviado, a los que yo les envié la invitación, no han enviado aún la primera actividad. Entonces ya allí están colgados con una nota, que en realidad no es una nota, son 3 notas. Bueno, al fondo no se vayan a incomodar, es una musiquita que yo coloco ahí de fondo para que esto no sea como que tan liso, tan plano, y podamos entre todos interactuar. Entonces vamos a utilizar la pizarra del día de hoy, a la que ustedes también tienen acceso. Ya yo les envié el link al chat de la reunión. Ahí en el chat de la reunión se encuentra el link. Y también el link lo puedes encontrar en la parte inferior izquierda, donde está el nombre de la clase. Donde está el nombre de la clase. Vamos a ver si me permite. Aquí, mire, aquí hay un archivo adjunto. El archivo adjunto es precisamente la pizarra de la clase que estamos trabajando, ¿verdad? Ahorita mismo acabó de entrar Lady Polanco. Lady. Sí, profesor. Sí, profe, ya del salón. Ok, sí, yo sé que ella es del salón. Lady, ¿usted no le llegó la invitación a su correo o no la ha revisado? ¿Invitación de qué, profe? De la clase, Lady. De la clase de hoy, la del miércoles y la de todo el año. ¿No ha revisado? No. Ah, profe, lo que pasa es que yo no tenía internet y la semana pasada fue que... La semana pasada fue que... el internet, por eso no me había conectado a otras clases. Ok, Lady, entonces hagamos un favorcito. Antes de que se acabe la clase, me envías al WhatsApp personal. Tu correo electrónico tiene que ser en Gmail para que te lleguen las invitaciones y no estés conectándote por el link, sino directamente de tu correo, desde el calendario de tu correo, ¿vale? Bien, bueno, entonces fíjate que ya en la semana anterior estuvimos trabajando algunas características de los gases y establecimos consideraciones en cuanto a la forma, en cuanto al volumen, en cuanto incluso a la atracción o no atracción que hay entre partículas. Todas esas características deben estar relacionadas con el cumplimiento de un comportamiento o lo que nosotros vamos a llamar a partir del día de hoy leyes, ¿verdad? Todo nuestro marco jurídico se fundamenta en cumplir a cabalidad un marco de leyes. Y según esas leyes se puede predecir. Si se cumplen, no hay problemas. Si no se cumplen, sí hay inconvenientes. Lo mismo nuestro manual de convivencia. Lo mismo también nuestros acuerdos en la casa. ¿Quién ayuda a mamá a hacer el aseo los días lunes, miércoles, viernes? Etcétera, etcétera. Eso es un comprometimiento entre la unidad familiar. Pero acá nosotros vamos a mirar que el comportamiento de algunos gases se puede o no se puede predecir. Fíjate que ahorita, antes de la clase, me veía el noticiero, lo que alcancé a ver del noticiero, y por allá en Manizales encontraron una forma muy particular y muy científica de ahorrar
el uso en las vacunas contra el SARS-CoV-2. Ellos hablan de un émbolo y hablan del caucho, que el émbolo lo que hace, el que trae originalmente la vacuna, lo que hace es desperdiciar una parte de ese biológico, y ellos encontraron una manera para ahorrar lo que se perdía usualmente, y comentan que 3 dosis que se pierda de eso es prácticamente una vacuna que se le estará negando a una persona. Entonces, dentro de ese comportamiento, nosotros vamos a mirar algunas leyes de los gases, que es lo que estamos mirando. Inicialmente vamos a recordar 3 cositas. Primero, ¿qué son esas leyes? ¿Para qué sirven? ¿Por qué las vamos a necesitar? Entonces, lo número 1 importante aquí es entender que con las leyes lo que buscamos es identificar el comportamiento de un gas. Claro, si no se puede ver, pero al fin y al cabo es importante cómo se comporta cuando compramos una gaseosa y rompemos el equilibrio de ese envase, ya sea en lata o sea en vidrio. Al destapar se rompe el equilibrio y escuchamos que sale un sonido característico, ¿verdad? Esos son los gases acumulados dentro de ese líquido. Bueno, ¿y por qué se pierden? ¿Por qué no se quedan dentro de la botella? ¿Hacia dónde van? ¿No nos hace daño? ¿Cuál es el inconveniente con respecto a la atmósfera? Entonces, lo que buscamos al empezar a trabajar estas leyes es visualizar el comportamiento de esos gases, pero porque el comportamiento me debe dar a mí las suficientes energías científicas para poder predecir qué le sucederá o no le sucederá a ese gas. Por ejemplo, una situación común y corriente. Cada vez que nosotros absorbemos el aire, absorbemos entre comillas, lo respiramos, sentimos que nuestra caja torácica aumenta de tamaño, el volumen aumenta de tamaño. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará con los gases acumulados allí dentro? ¿Será que aumentan? ¿Será que disminuye la presión? ¿Qué le pasa a nuestra presión sanguínea con respecto al ejercicio? ¿Qué le pasa a nuestra temperatura con respecto al mismo ejercicio? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a las sustancias que se almacenan dentro de una olla a presión? ¿Por qué después de 40 minutos o de media hora de que mi mamá empezó a cocinar usando la olla a presión, esa temperatura aumenta? ¿Y por qué allí dentro empieza el golpeteo y el sonido característico? ¿Qué significa eso? Si es que eso nosotros lo estamos viendo en clases, ¿eso para qué nos sirve? Porque ese es un comportamiento que me lleva de la mano a la predicción y, lo más importante, me lleva de la mano a la comprensión, no compresión, que es otra cosa, a la comprensión de esas partículas que yo no puedo ver a simple vista y que tal vez, como no las veo, entonces voy a pensar y a poner en duda de que en realidad existen, ¿cierto? Eso es lo realmente importante, esas 3 palabritas. Entender el comportamiento de un gas, predecir. ¿Predecir en virtud de qué? Predecir en virtud de una tabla, puede ser, ahorita, creo que hoy o el día del miércoles, empezaremos ya a utilizar tablas o empezaremos a utilizar gráficas para entender por qué un comportamiento de un gas está referido o no a una ley en particular, ¿cierto? Puede ser una tabla, puede ser una gráfica. ¿Y qué nos ganamos con la comprensión? Que yo pueda entender una proporcionalidad. Por ejemplo, si yo aumento la presión sobre el émbolo de una aguja, ¿qué le pasará al volumen? Aumenta, disminuye, será, o no tiene nada que ver, o qué le pasa al movimiento de los pistones por allá en el interior de un vehículo. Profe, pero es que yo no voy a ser ingeniero mecánico. ¿Para qué me sirve a mí entender eso? ¿O por qué si yo ni siquiera soy ayudante en un taller de mecánica? ¿Para qué me sirve a mí eso? Precisamente porque la proporcionalidad, según sociales, me enseña que según la altura, la temperatura de un lugar, la pluviosidad de un lugar, la flora, la fauna,
o lo que en sociales hablan de latitud y de longitud. ¿Qué relación tiene eso con lo que vamos a mirar? Entonces, esas leyes me pueden a mí servir para muchas cosas, pero primero voy a analizar aquí un gráfico que tengo con respecto a ese tema. Y ese gráfico lo vamos a hacer desde la temática de gases, ¿cierto? Desde la temática de gases y desde inorgánica, obviamente. Bueno, en ese sentido, escuchamos decir el efecto que tiene la presión atmosférica, retomemos esa palabrita, el efecto que tiene la presión atmosférica sobre un lugar, sobre la altura, recordando aquí a Torricelli. Torricelli fue un científico italiano que se le dio por demostrar la influencia que tenía el aire sobre los líquidos, teniendo en cuenta pues el calibre o abertura de un tubo. Entonces él utilizó aquí el mercurio, que es un metal líquido a presión normal, lo sometió al efecto de la presión del aire y encontró que ese mercurio ascendía, pero solo hasta cierta altura. Lo mismo que sucede con lo que les voy a mostrar aquí. Generalmente pasa, y a veces yo creo que eso no sirve para nada porque eso no tiene nada que ver conmigo. Y nos sirven una gaseosa, pero en la gaseosa nos colocan un pitillo. ¿Y por qué el agua o el líquido o el jugo que nos están mostrando allí no se derrama si el pitillo solo llega hasta cierta altura? Vamos a mirar. Perdón, gaseosas. ¿Cierto? Bueno, siempre sucede, mas no le presto atención. Esto es una versión bastante estrombótica, podríamos decir, del principio de Torricelli para demostrarnos el efecto de la presión atmosférica. Esto siempre lo notamos, y que el líquido entra al pitillo, pero solo hasta cierta altura. Y si yo trato de introducir todo el pitillo, pues voy a notar que va a entrar mucho más líquido. Claro que sí, va a entrar mucho más líquido, porque ese líquido va a ascender con respecto al calibre que tiene el pitillo, lo mismito que dijimos en el gráfico, ¿cierto? Asciende hasta cierta altura. Entonces resulta que un señor encontró eso, y no solamente allí, encontró eso en agujas hipodérmicas, las populares jeringas, agujas hipodérmicas. Encontró que todo esto que estamos viendo ahorita muchísimo en televisión, usando estos instrumentos, vamos a ampliarlo un poquitín, a ver si me permite esto, a lo que quiero mostrarles. Bien, encontramos que no todas no van a tener la vacuna del SARS-CoV-2, pero vamos a tratar de cerrar. A ver si aquí me permite ampliar. Bueno, listo. Bendito Dios. Bueno, listo. ¿Qué encontramos aquí? Pues que el grosor no es el mismo, pero el principio sí. Este caucho negro, lo observamos aquí,
es el émbolo. Este caucho se conecta directamente con este otro émbolo. Aquí aumentamos presión, pero entonces el volumen empieza a disminuir. Si la jeringa está llena a capacidad máxima, supongamos esta que es de 5, estará hasta el tope, aquí 5 centímetros. Para que esa sustancia entre al cuerpo, pues la persona, el médico, la enfermera, etcétera, tiene que hacer fuerza sobre este émbolo y empuja el líquido, lo empuja a salir. Fíjate que eso sucede por una ley gaseosa. Apretamos los frenos en un carro, aumentamos presión, el líquido de frenos va a salir a través de unas mangueras y llegará a las 4 llantas. Si yo freno demasiado rápido y muy fuerte, pues la ley de la física me dice que la inercia es a conservar el mismo movimiento. Entonces probablemente el carro de vuelta, por eso hay que ir frenando de a poquito, no de sopetón y de una, porque vamos a dar botes en el carro o en la bicicleta. Si aplico los frenos de una, ¿hacia dónde vamos a ir? Pues hacia adelante, ¿cierto? La capacidad pulmonar, el mismo cuento. Entonces, cada vez que yo aumento volumen, acá adentro debe disminuir la presión. Si hago al revés, disminuyo volumen, el aire sale con mayor fuerza, presión. Eso se explica por el cumplimiento de la primera ley que vamos a ver hoy, que la hizo una pareja de científicos que no se conocía, pero llegaron a la misma conclusión. El señor Boyle con respecto al señor Marriott. La primera ley que vamos a ver en el día de hoy. Muy sencilla. Es más, ya la explicamos. Ahorita vamos a escribir cosas. Esos dos señores, ¿qué hicieron? Bueno, primero, ellos relacionan en algunas situaciones, relacionan dos magnitudes, o esa ley relaciona dos magnitudes. Por un lado, el líquido almacenado, bueno, eso le llamamos volumen. Y la segunda magnitud que relaciona esta ley es la fuerza que hago sobre el émbolo, fuerza, presión. Presión. Y eso, si revisamos la biología humana y si revisamos la biología de nuestros pulmones, voy a irme aquí a ver si aparece, creo que sí aparece en esa misma página. Estamos buscando, no importa, la buscaremos pues, no importa, vamos a buscar movimientos pulmonares para recordar algo de esto. Movimiento de la caja torácica en la respiración, para ser precisos. Aquí notamos, vamos a ampliar, ingresa aire, lo que decíamos, esta caja torácica aumenta su capacidad. Fíjate que los pulmones están protegidos por las costillas, pero en un momento definido, esas costillas pueden, Dios nos guarde siempre, de un accidente de tránsito, de un golpe, de una caída o de un deporte que yo practique, me dieron un balonazo aquí, me fracturaron una costilla. Resulta que esa costilla, al fracturarse, al partirse, se convierte en un arma letal, porque nos puede perforar un pulmón o nos puede perforar otro órgano, ¿verdad? Si es del otro lado, ahí al ladito también por ahí está el corazón. Si el golpe es muy fuerte o el balonazo fue muy fuerte y lo recibí en el pecho, nuestro propio cuerpo nos defiende, pero en algunos momentos te puede convertir en un enemigo. Si nosotros ingresamos volumen de aire X, 1 o 2 litros, la caja torácica aumenta. Pero si expulsamos, fíjate que la caja torácica disminuye, aumentando presión, pero una presión interna, a diferencia del primer movimiento. Acá me están mostrando los movimientos de la respiración y de la expiración. Ingresamos, mira que el pulmón, que sería aquí el moradito, alcanza casi a copar toda la caja de las costillas, las verdaderas, las falsas y las flotantes, estas que están aquí abajo, ¿sí ves? Y en el momento en que expiramos, dejamos escapar el aire,
ya el tamaño de ese pulmón o de los pulmones en comparación con la caja torácica es otro. Lo mismo que me está mostrando eso. Se cumple tanto en mi cuerpo como fuera de él. Los ejemplos que yo les daba del movimiento, por ejemplo, de los, acá la redundancia, de los frenos. Se relaciona esa ley de Boyle y Marriott, relaciona volumen y presión. ¿Qué se mantiene constante? O sea, ¿qué no cambia? Allí no me hicieron mención para nada de una magnitud importantísima. Entonces, además de que se relacionan esas dos magnitudes, hay otra magnitud que se mantiene constante. Es muy probable que cuando usted esté buscando información de esta ley, el término constante aparezca abreviado como KTE. KTE significa constante, o aparezca abreviado como CPE. Eso significa constante. Y si es constante, pues no va a variar. En esa primera ley, la magnitud que es constante es la temperatura. No cambia. Ahí no me hablan de que el tipo está respirando en la Antártida, si fue que existió, o en el Polo Norte, o está respirando en Coveñas, o está respirando en Singapur, o está respirando en Ámsterdam. En cualquier lugar del mundo ocurre respiración. Lo que sí no es constante es la temperatura en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Porque en el Polo Norte o Sur, con respecto a Coveñas, yo sé que la temperatura cambia, pero en este proceso no va a cambiar, porque estoy hablando de gases ideales, que son aquellos que cumplen una ley, los predecibles, es lo que dijimos aquí. Los predecibles, los que tienen un comportamiento definido, lo que se puede comprender a través de una proporcionalidad, si es directo o si es inverso. Sería lo segundo. Y lo tercero, si relaciona volumen y presión y se mantiene constante la temperatura, la ley de Boyle entonces se acostumbra a encontrar por allí en la literatura de la química como un proceso en el cual, como la temperatura no cambia, le llamamos a ese proceso ISO, de constante térmico. Isotérmico, lo que decíamos en el punto anterior. Ley de Boyle es un proceso isotérmico. ¿Y eso qué significa? Significa lo siguiente, que en matemáticas a mí me enseñaron qué tipo de gráfica, vamos a verlo ahorita aquí a mano y ahorita buscamos en internet a ver si yo estoy diciendo la verdad. La gráfica respectiva de esta ley tiene una forma definida. Es decir, siempre que yo vea esa gráfica en gases, va a estar haciendo alusión al cumplimiento de la ley de Boyle y Marriott. ¿Cuál es esa gráfica respectiva? Y de aquí vamos a deducir cuál es la proporcionalidad. En un plano cartesiano sencillo, por ejemplo, en donde me indiquen, bueno, como es volumen y presión, la presión es la que hace que el volumen aumente o disminuye, o será al revés. Si yo no aumento presión en la jeringa, si yo no hundo la jeringa, pues el volumen no le va a pasar nada. Entonces la presión la vamos a ubicar aquí. Y el volumen lo vamos a ubicar aquí. La gráfica respectiva de esa ley de Boyle me va a mostrar una línea curva que es opuesta al punto de origen. Según matemáticas, toda gráfica que sea una curva o una hipérbole con respecto al punto 00 del plano cartesiano, voy a entender que es una relación, bueno, ahorita decimos si es inversa o si es directa. Pero es muy probable que me aparezca eso de otra manera, profe. Que me aparezca, por ejemplo, presión, que me aparezca, por ejemplo, volumen, pero que la figura sea así. Si la figura es una línea recta opuesta al punto cero,
¿Qué voy a entender? Que a medida que yo aumente la presión, que vaya de izquierda a derecha, estoy aumentando presión, lo mismo que hago aquí. A medida que aumento presión, ¿qué le pasará al volumen? Va a disminuir. O al revés. Si yo disminuyo volumen, la presión va a ir aumentando. Porque la proporcionalidad, que es lo que nos interesa, la proporcionalidad de esa ley es inversa. Mientras más apriete los frenos de la bicicleta o de la moto, mientras más fuerte los apriete, pues el frenón va a ser más duro. Sí, pero ¿qué le pasará a la presión interna si yo aumento la presión interna? Entonces ellos dijeron, el volumen, ellos quieren, Boyd y Marriott, con respecto a la presión, tienen una relación de proporcionalidad inversa. Usted sabe que matemáticamente 1 sobre P me indica inverso. ¿De dónde sale esto que es inverso, profe? Bueno, si usted me está comparando el volumen con la presión, el volumen, que es el numerador, está sobre 1. Y la presión, que es el numerador, está sobre 1. Pero al analizar esto, nosotros dijimos, a medida que yo disminuya el volumen, o sea, si yo disminuyo el volumen, entonces, ¿qué le pasará a la presión? Si yo disminuyo el volumen, la presión tiene que aumentar. O si lo hago al revés, si yo disminuyo presión, o sea, me voy hacia acá, me voy hacia la izquierda, el volumen empieza a aumentar. Si esa relación es inversa, perdón, me fui mucho. Si esa relación es inversa, ¿cómo expreso lo inverso de P sobre 1? Lo inverso de P sobre 1 es 1 sobre P. Por eso aquí la proporcionalidad, no debería escribirlo, pero bueno, la proporcionalidad aquí es inversa. Es inversa. A mayor presión, menos volumen. Por eso estos dos señores llegan a la siguiente conclusión. Como el volumen es inverso a la presión, como es una proporcionalidad y la temperatura es constante, yo puedo establecer una igualdad entre ellas. Y voy a decir, bueno, el volumen 1, ahorita les digo de dónde sale eso, con respecto al volumen 2, cambia en sentido contrario como lo hacen las presiones. ¿Y qué es lo inverso a P1 sobre P2? Pues P2 sobre P1. Ya esta proporcionalidad, al tener la temperatura constante, se me convierte en una igualdad. Profe, y no hay otra manera de escribirlo que no sea así. Matemáticamente sí lo hay. Como esto es una fracción, al igual que esto, ¿cómo multiplico fracciones? Numerador por denominador, denominador por numerador. Entonces en matemáticas yo puedo decir, bueno, volumen 1 por la presión 1, al multiplicar estos dos, están aquí, volumen 1 por presión 1, es exactamente igual al volumen 2, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar por la presión 2. ¿Cierto? ¿Y de dónde sale ese 1 y 2, profe? Si usted no lo había dicho. Bueno, no soy muy buen pintor, pero vamos a intentar hacer una cosita aquí. Supongamos que tenemos dos recipientes cilíndricos y en esos recipientes cilíndricos este es el caso 1. Y el caso 2 es de manera simultánea. Sería este. Caso 1, caso 2. Como son gases, los gases no pueden estar
abiertos, porque son gases ideales. Coloco aquí el recipiente, que es un sistema cerrado, diciendo que ahí hay una tapa. Si esa tapa ejerce sobre un volumen tal que es de 2 litros, hay almacenados allí 2 litros, y sobre esos 2 litros se ejerce una presión de 5 atmósferas. Si yo ejerzo el doble de la presión 1, que sería esto es volumen 1, esto es presión 1. Y mira dónde están los 2 litros. Si aumento a 10 atmósferas, si aumento a 10 atmósferas, que sería aquí, sobre ese émbolo, yo estoy haciendo el doble de 5, que es 10 atmósferas. Tú me comparas, ¿cuánto teníamos en el primer momento? Teníamos 5 atmósferas sobre estos 2 litros. Ahora voy a tener 10 atmósferas de fuerza sobre los mismos 2 litros. No, porque el espacio ya es menor. Mira, el espacio ya es menor y es exactamente la mitad de lo que teníamos aquí. O sea, vamos a decir, bueno, aquí el volumen resultante ya no es 1. Perdón, ya no es 2, es 1. Porque la relación es inversamente proporcional entre a mayor presión menos volumen. Si me comparas de 1 a 2. Ahora, si lo comparas al revés, si lo comparas de 2 a 1, de 10 pasas a 5. ¿Qué es 5 de 10? La mitad. Entonces el volumen aumenta. Por eso es que cada vez que inspiramos, nuestra caja torácica aumenta, a diferencia cuando dejamos salir el gas, que sería dióxido de carbono, ¿verdad? Ingresa oxígeno, que nos lo regalan las plantas, gratis, tienes que pagar nada, todavía no se han inventado los políticos cómo cobrarnos el oxígeno que respiramos, todavía podemos usarlo, claro, mientras existan plantas, pero las estamos acabando también. Pues cada vez que hacemos ese movimiento casi que mecánico, casi que aprendido y natural, siempre se está cumpliendo esta ley, la ley de Boyle y la ley de Mariotte, que encontraron con respecto al volumen y la presión. Recuerde que el volumen nosotros lo abreviamos como V, y recuerde que la presión en química la abreviamos como P, ¿cierto? Si vamos al internet, por ejemplo, y buscamos aquí ley de Boyle, bueno, vamos a buscarlo aquí para que nos enseñen una cosita. Mire, aquí me la dan incluso ya graficadita y demás. Lo que pasa es que si la aumento, vamos a mirar si de pronto me permite, si la página carga rápido. Vamos a mirar, parece que sí. Aquí tenemos que me están graficando, mire, volumen y presión, tal cual decíamos nosotros. ¿Qué figura nos está dando? Nos va a estar dando una curva que se opone al punto 00. ¿Pero por qué me va a dar eso así? Resulta que el volumen máximo aquí es de 6 litros. Y mira que las esferas negras o estas partículas negras son las partículas del gas. Estas pesas verdes me indican la fuerza que se deja caer sobre este émbolo que mostrábamos ahorita en las jeringas. La masa se mantiene constante, ¿cierto? La temperatura se mantiene constante, no cambia, no cambia. Voy a irme acá donde la vemos un poquito mejor. Mira lo que va a pasar aquí. Cada vez que la presión aumenta, de 1 pasa a máximo 2, de 1 pasa a máximo 2. ¿Qué le va pasando al volumen? Perdón, ¿qué le va pasando al volumen?
Si aumenta la presión, el volumen disminuye. Si disminuye el volumen, aumenta la presión. ¿Cierto? Como esa ley es inversamente proporcional, la gráfica específica que me da aquí es una línea o una curva opuesta al punto de origen. Mira que la temperatura no cambió para nada. Ellos me dicen que están en 300 y algo Kelvin. No cambió. Lo que sí se observó que cambió fue el volumen con respecto al cambio de la presión. Y la presión aquí me la simulan las pesitas verdes. A mayor número de pesitas verdes, la presión aumenta, entonces el volumen disminuye, o al revés. A menos pesas verdes, el volumen aumenta. Relación inversamente proporcional. Miremos este otro gráfico. En este otro gráfico, bueno, este fijo y me sirve, no importa. Para muchas cosas aquí me sirve este gráfico. Me sirve, por ejemplo, para entender lo siguiente. Este es el momento 1 y este es el momento 2. En el momento 1 me dicen que hay 5 esferas naranjas. En el momento 2 me dicen que existen las mismas 5 esferas, pero se van a mover en espacios diferentes, porque en el momento 1 la presión no era tanta como en el momento 2. ¿Dónde hay más presión? ¿En el 1 o en el 2? No, es que aquí ya te lo están diciendo, profe. Ah, bueno. O sea, aquí te dicen que la presión en 1 es menor que en 2. ¿Quién es mayor? Pues 2. Y si te dicen que el volumen 1, es mayor que el volumen 2, ¿quién es menor? Pues el 2. Si yo aumento presión, lo que me simulaba por acá, el aumento de las pesitas verdes, si yo aumento presión, el espacio en el que se van a mover estas 5 esferas es menor. Si comparo menos presión acá, en la presión 1. Si yo halo el émbolo, cuando el médico o la enfermera hala el émbolo, pues me va a sacar sangre. No voy a hacer un análisis de sangre. Me hace presión en el antebrazo, me dice que apriete y afloje la mano, me dice quédese allí, mete la jeringa, hala el émbolo y se llena todo el recipiente que ella necesita para sacar la muestra de sangre. Me dice, no, todavía no, me hace falta otro tubo, el mismo tubo de ensayo que estamos viendo ahí en Torricelli. Esa primera ley me establece, aquí hay un error garrafalísimo. Mire, y estamos en internet, esto no lo hemos hecho nosotros. Mire lo que me están diciendo aquí, mire lo que me dicen aquí y mire lo que me grafican. Falso, de toda falsedad. El volumen es inverso a la presión, no me puede dar una línea recta. No es que si me da recta estoy diciendo que aumenta directamente. Y el gráfico me está diciendo que es inverso. A mayor presión, menos volumen. A menor presión, más volumen. Una relación inversa, más no directa. Estamos aquí en el internet. No todo lo del internet es cierto. Por eso las observaciones que yo te mandaba, tus puntos están bien argumentados, pero al relacionar columna A con columna B, no me dijiste cuál era el término que quedaba sin pareja, ni tampoco dijiste por qué quedaba sin pareja. Ah, no, profe, se me olvidó, ese punto no lo vi. No, yo leo todo lo que usted escriba. ¿Que hay errores ortográficos? Sí, sí los hay, pero eso lo vamos a ir mejorando en el transcurso que empecemos con los ejercicios. Chicos, 2:40 en punto, para no cansarlos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, de 2 a 3. En sus correos ya está la invitación. Ahorita Polanco me va a hacer el favor de escribirme a mi WhatsApp su correo. Una vez lo haga, edito, pero le va a llegar esta vez la invitación solo a ella, no a todos le va a llegar siempre que yo edite la información. Entonces, chicos, por favor, síganse cuidando. Profesor, Dime, Lady, no te alcanzo a escuchar. Profesor, bien. Yo se lo envié ayer. Ah, listo, Lady, listo. Que sí, yo se lo envié ayer, profesor. Sí. Claro. Qué pena, Lady, se me olvidó. Ya enseguida corrijo. No, cuídese. Listo, igualmente, André. Lo corrijo y estás pendiente para que me confirmen, Lina, ¿oíste? Bueno, pues. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes. Ok, gracias. Ok. Bueno, jovencitos, chao. Chao. Sí, señor. Chao. Chao. Chao.